Bueno, pues seguimos viendo el Salmo 73 y fíjate que este punto que comentaron está muy enlazado con lo que estamos viendo del Salmo, por una razón. Estamos viendo la vida de un hombre que es un hombre de Dios, Asaf, un vidente, como dice en Segunda de Crónicas, como dice en Primera de Crónicas, perdón, el vidente Asaf, un hombre de Dios, un hombre que escribió en la Biblia, pero es un hombre que empezó a ver una situación y desviarse de Dios, desviar su mirada de lo que Dios quería que viera, ¿no? Y vemos cómo este hombre pues no solamente pues se sintió mal de ver cómo el impío prosperaba, sino aún hasta tuvo envidia. ¿Y qué significaba tener esa envidia? Un sentimiento voluntario, pecaminoso, en donde pues finalmente sientes coraje por lo que tienen otras personas y tú no tienes, y es más, hasta sientes coraje hacia la persona, pero que también este sentimiento habla de estar desconfiando de Dios. Es que Dios, tú no me has dado lo mejor. Ajá. ¿Por qué permites esto en los impíos? En los impíos, y en mi vida pues no tengo yo lo mejor, ¿no? Y entonces estábamos viendo que esta situación cambió cuando él se acercó al santuario, se acercó a ver con Dios íntimamente qué es lo que estaba pasando, y Dios le explicó que el impío no tenía esperanza, que al contrario, que si estaba en prosperidad, estaba en una plataforma para brincar al infierno, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Dice, los has puesto en deslizaderos, en asoladeros los harás caer. Y cuando Asaf entendió esto, y finalmente vio toda esta visión de Dios, ahora él se volteó a ver a sí mismo y se sintió muy mal. Se sintió muy mal porque él veía lo que había hecho este pecado de incredulidad en su vida, lo había trastornado, ¿no? Aunque quizás vemos que esto haya sido algo muy sutil. Muy probablemente hasta antes de escribir este salmo, nadie se haya enterado de esos sentimientos de Asaf, sino solamente él, ¿no? Ahora ya lo sabemos todos, ¿no? Pero nadie se enteró, solamente él. Sin embargo, eso fue, porque acuérdense que decía, si pensara yo hablar como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. Todavía él no había empezado a hablar mal de Dios, ni hablar acerca de la injusticia de Dios, no, todavía no, eso era algo que lo tenía él dentro. Sin embargo, eso fue suficiente para que cuando él se dio cuenta de la verdad, él se sintiera sumamente avergonzado delante de Dios. Y esta parte que estábamos viendo, de los versículos 21 al 24, describe la mitad de esta parte acerca de cómo él se sentía acerca de su pecado. Habíamos hablado de dos cosas. Una, que él había sentido amargura, y esa amargura la habíamos puesto como que sentía punzadas en el corazón. Y que la palabra que utilizaba para corazón, bueno, realmente la utilizaba para riñón, ¿no? Quiliá. Y como él, con este sentimiento tan negativo, al sentirse avergonzado, había sentido punzadas, ¿no? Se había sentido mal en sí mismo, ¿no? Y cómo él se sentía como una bestia delante de Dios. Y haciendo la comparación de cómo vivía una bestia, pues una bestia come pasto, no entiende, vive por lo de hoy, no entiende que el plan que tiene el arriero para estarla guiando por ciertos lugares, no entiende nada de eso, nada más él ve el pasto que está enfrente de ella y se lo come, ¿no? Y entonces él, cuando vio todo ese plan que Dios le había mostrado, dijo, pues realmente sí me sentí como una bestia de carga delante de ti. Y bien, la segunda parte de esto habla de la fidelidad de Dios, de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Acuérdense muy bien de este versículo que dice, si nosotros fuésemos infieles,
Él permanece fiel. En otras palabras, esto mismo lo está diciendo Asaf en esta parte. Vamos a leer, Carlos, ¿quieres leer el 23 y el 24? ¿Del 25 al 24? No, el 23 y el 24. Salmo 73, el versículo 23 al 24, por favor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hay una parte que me encanta, cómo aparece aquí, cómo aparece aquí en la versión. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, y aparece en esta versión lo siguiente. Fíjense, qué hermoso dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Dios, si tú le perteneces, Dios es un amante padre, que aunque Él te va a disciplinar y aunque Él te va a regañar, pero no dejas de pertenecerle. Al contrario, ese tipo de reprensiones te enseñan con mayor claridad que tú le perteneces. Así que cuando eres disciplinado por parte de Dios, cuando de repente eres enfrentado a una situación en tu vida y Él te disciplina, ¿sabes qué? Siéntete amado y siéntete alentado. En estos últimos versículos, como vemos, estos dos versículos, la misericordia de Dios está presente. No debemos de olvidar que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios y la misericordia de Dios sobreabunda. Vemos por otra parte que también este pecado en la vida de Asaf no tomó por sorpresa a Dios. Sabemos que Dios no nos insta a pecar, ni está conforme con que pecamos, pero esa desviación, Dios, en un sentido, proveyó el rescate y la enseñanza que iba a tener Asaf y que íbamos a tener todos nosotros al haberlo hecho. ¿Ok? Quizás Dios no lo hubiera dejado desviarse. Hay veces en donde Dios pone un alto y no nos deja caminar más allá. Pero hay veces que Dios nos deja caminar en nuestra necedad. ¿Por qué? Porque tenemos que completar la enseñanza. Vamos a tener en la última parte del estudio 4 enseñanzas muy importantes que Dios le dejó a Asaf a través de toda esta experiencia. Dice: me guiaste de la mano derecha. Le decía Pablo que una versión, una Biblia para zurdos diría: me guiaste de la mano izquierda, ¿verdad? No, pero me guiaste de la mano derecha. Aún en esta situación, Dios siempre estuvo al tanto y bajo el control y lo guió de la mano. Asaf no se daba cuenta. Asaf aparentemente estaba postrado, como dice el Salmo 18. No quedará postrado, sino que lo sostendrá de la mano derecha. Salmo 18, Salmo 37, no me acuerdo. 37, ¿verdad? Perdón. Y dice: me guiaste de la mano derecha. Y esto es una especie de entrada para el siguiente versículo. Pero vamos a dejar. Dios aparentemente en tus caídas no te deja postrado. Cuando tú te sientes mal por una prueba, por una situación, no estás postrado. Él te sigue guiando de la mano derecha. Aparentemente Asaf había dejado de poner sus ojos, más bien no aparentemente, Asaf había dejado de poner sus ojos en Dios y lo puso en las injusticias de la vida. Pero aún así, y a pesar de que él empezó a envenenar sus pensamientos, aún así Dios lo tenía agarrado para en el momento en que él se fuera a acercar. Es muy reconfortante saber que hay estos dos versículos acerca del compromiso que Dios tiene hacia nuestras vidas. Dice el Salmo 138, versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿No les alienta eso? O sea, a pesar de nuestros errores, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Aunque tú caigas, aunque te enojes,
sigue habiendo ahí la misericordia de Dios. Ahora, Dios va a tratar con nosotros. Dios no es un padre que se va a complacer en que tú vivas o que tú tengas pensamientos equivocados o que tú te desvíes. O sea, al contrario, Dios te va a corregir. Tú tienes que tener la certeza de que Dios te va a corregir. Si eres su hijo, así lo va a hacer. Pero aún así, en esa corrección tú puedes ver la misericordia de Dios. Ajá. Dice, no desampares la obra de tus manos. Pues no, nunca la va a desamparar. Y en Filipenses 1:6 también dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que todo lo que vives, todo lo que tú has tenido, lo que Dios ha permitido en tu vida es parte de ese trabajo en donde Dios está perfeccionando lo que algún día empezó contigo, la obra de Jesucristo. Habrá veces, y especialmente en las pruebas, y especialmente cuando fallamos, cuando esto no nos sea muy claro, cuando nosotros pensamos, es que, no, pues le fallé a Dios, ¿y cómo va Dios a restaurar? ¿Sabes qué? A Dios no lo toma desprevenido esto, sino Él tiene un plan para tu vida, para seguirte guiando de la mano derecha. Y esto es un preámbulo para lo que sigue, para esa entrada gloriosa. Dice, me has guiado según tu consejo y después, dice, me tomaste en la mano derecha. Y el 24 dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Sabes? Me has guiado según tu consejo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado. Ajá. Aquellas punzadas en sus entrañas, el temor al desviarse, la decisión de acudir al santuario, no fueron sino pasos que Dios permitió y Dios guió para que Asaf no solamente no se desviara, sino para que pudiera aprender lecciones muy importantes a través de esta experiencia. Sí fue una experiencia triste, pero de esa experiencia triste Asaf sacó algo muy valioso, más valioso que el oro, que no solamente le enseñó a él, sino aún hasta a nosotros nos enseña el día de hoy. ¿Sabes? Él entendió 2 puntos muy importantes aquí. Y son 2 puntos que es un aliento para todos los que conocemos a Cristo. Dice, me tomaste de la mano, dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Este es un viaje todo incluido. Me has guiado según tu consejo. ¿Sabes? Cuando algún día sientas que no sabes qué hacer, acude a este salmo. Aquí Asaf lo ha puesto de manera en pasado, pero también es un pasado que continúa siendo. O sea, es un hecho consumado, el hecho de que Dios se compromete a guiarte. Me has guiado según tu consejo. Hemos estado viendo en el Salmo 32, se habla de cómo son guiadas las bestias, con el cabestro y con el freno, con la vara, o muchas veces con alimentos, ¿no? Cómo entrenas a un perro, ¿no? Con alimento a veces, ¿no? Bueno, el único ser existente que Dios creó que puede ser guiado por el consejo es el hombre. Si Dios te dio esa capacidad, pues yo creo que es importante pensar en dejar de ser guiados con el cabestro y el freno y empezar a ser guiados con el consejo, ¿no? Con el sutil consejo de Dios. A veces nos cuesta trabajo y a veces Dios tiene que utilizar ese cabestro y ese freno. A veces Dios permite que nos demos un trancazo, a veces Dios nos frena en una situación porque no escuchamos su voz. Pero ¿sabes qué? Es muy importante. El plan de Dios es guiarte con el consejo. Pero además esto es una gran promesa, porque Dios se ha comprometido a que si tú estás dispuesto a escucharlo, Él siempre te va a estar guiando con su consejo. Y siempre lo va a traer, nunca va a faltar ese consejo por parte de Dios. Pero además, la segunda parte, por si fuera poco, es la segunda y la mejor: me recibirás en gloria. ¿Sí? Es el destino. Es el destino.
Es el consejo de que te va a hacer caminar, no que no tengas problemas, no que no tengas caídas, porque las caídas no dependen de Dios, las caídas tú dejas de ver a Dios como Asaf y te caes. Pero, ¿cuál es el destino? La eternidad a su lado, la eternidad gloriosa a su lado. Así que, si no sabes qué hacer, ve a Dios, recibirás consejo. Y si la prueba está fuerte y dura, acuérdate que algún día Dios va a compartir de su gloria contigo y va a ser de una manera eterna. Aquí hay algo maravilloso. Fíjate, un camino desviado con la actitud de arrepentimiento correcta se puede volver en un camino glorioso. Qué importante es esto. Tú puedes ver cómo el pecado, David cuando se desvió por causa de Betsabé, ese camino que estaba tomando mal, bastante mal, y aunque él sufrió de muchas maneras después de haber pecado con Betsabé, pero sin embargo tú puedes encontrar una relación, en esa segunda parte, una relación más profunda, una actitud más humilde. A mí me impresiona ver cómo cuando este hombre Simeí lo empezó a agredir y a insultar y a arrojar de piedras, tú ves la actitud mansa y humilde de David. Ajá. Eso pues lo logró ese quebranto, ¿no? Y ese arrepentimiento. Los corintios, aunque sabemos que siguieron viviendo mal en muchas cosas, pero vemos cómo después de haberlos reprendido, esto trajo un cargo muy fuerte en la vida de los corintios, y esto llevó a que Pablo después los halagara en una siguiente carta. Dice en 2 Corintios 7, 8, 9, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Sabes? Asaf sintió punzadas en su corazón, se sintió muy mal, fue contristado por haberse descubierto en ese pecado, pero eso trajo una gran reivindicación, y eso es lo que se gozaba Pablo en el caso de los corintios, como ellos habían sido prontos para arreglar ese asunto de inmoralidad que ellos habían tenido, ¿no? Y bueno, pues podemos ver que ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia siempre va a ser la fidelidad y la misericordia de Dios, pero ¿qué actitud tienes ante las enseñanzas? ¿Qué actitud tienes ante las reprensiones? Acuérdate que aunque caigas en alguna situación, Dios te puede restaurar y puede convertir un camino que iba hacia una tragedia en un camino glorioso. Sí, Dios va a permitir que coseches cosas, como lo permitió en David, pero a final de cuentas, ese camino será glorioso. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Puedes tener pruebas, pero Dios, como le enseñó a Asaf, le va a enseñar que algo más allá de lo que ven sus simples ojos. Vale la pena tener privaciones, aflicciones, pero todo esto, si tienes la actitud correcta, si estás siguiendo a Dios, se va a convertir en gloria para la eternidad. Hay una siguiente parte que es el Salmo, la última parte, vamos a dar una pequeña introducción del 25 al 28, son 4 versículos, pero esos 4 versículos nos hablan de 4 hermosas conclusiones que saco. Bien vale la pena pasar una prueba,
Lo importante es lo que Dios te haya enseñado en esa prueba. Y nada más, a manera de que ustedes lo puedan meditar, y lo vemos la siguiente vez con más calma. Vamos a leer los versículos del 25 al 28. Carlos, ¿quieres leerlos, por favor? Sí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti deseo en la tierra. Nada deseo. Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Exactamente. Así que Asaf termina este salmo a manera de 4 conclusiones. Así que el camino que él tuvo, el camino amargo que él tuvo por caminar, por haberse desviado, gracias a la gracia de Dios se convirtió en una experiencia que le llevó a aprender importantes lecciones que vamos a ver. Se las menciono. El primer versículo nos habla del lugar en el cual Asaf aprendió que Dios debe de estar en su vida y lo que significa este lugar en su vida. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y además de eso, nada que vivo aquí en la tierra tiene valor, en pocas palabras, comparado a ti. Nada deseo, sin ti nada le deseo de aquí de la tierra, ¿no? ¿Cuánto nos serviría este versículo tenerlo en cuenta como para a veces las decisiones y las tentaciones que enfrentamos? ¿Vale la pena caminar por un lugar si sabemos que ese lugar probablemente nos desvíe de Dios? La segunda conclusión habla de la debilidad. Él había entendido que aunque él fuese débil, Dios sigue siendo fuerte, que aunque él fuese infiel, Dios sigue permaneciendo fiel. Y como sí, efectivamente, su carne y su corazón habían desfallecido, pero él había entendido que la única forma de poder permanecer firme es apoyarse en esa peña que es Cristo, en esa roca que es Cristo. La tercera conclusión él había pensado en la tentación, que el desviarse, que los que se desviaban no les iba mal. Los que vivían sin ningún cuidado acerca de la vida de Dios, les iba muy bien y hasta podían blasfemar y podían decir de Dios lo que querían y de todas formas eran prosperados, pero él entendió que todos los que se alejan de ti van a ser destruidos. Entonces había entendido bien la lección. Y bien, pues esta última lección es una lección muy personal que él había entendido. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a ti, Dios, es el bien. Y no porque fuera algo privativo solamente de él, ¿no? O algo, sino que él lo había entendido de una manera personal. Bueno, hay varios detalles de hablar de estos, pero en base a esto, chequen estos versículos y medítenlos. Creo que son 4 conclusiones muy buenas a las que llega y los vamos a ver con más detenimiento la próxima vez.